Se acaba de descubrir un objeto interestelar gigante, 100 veces más brillante que 3I Atlas, y sorprendentemente se dirige directamente hacia el Sol. El descubrimiento fue registrado el 12 de septiembre de 2025 por el Instrumento de Anisotropías del Viento Solar de la sonda espacial SOHO. Tan solo 2 días después, el cazador de cometas australiano Michael Matiaso capturó la primera imagen, una imagen que dejó atónitos a los astrónomos. El objeto tiene una cola de 2,5 grados de largo y 5 veces más ancha que la luna llena, eclipsando por completo a su predecesor, 3I Atlas. La Unión Astronómica Internacional lo bautizó oficialmente C 2025 R2 SWAN, reemplazando el nombre temporal SWAN 25b. La repentina aparición de SWAN ROSS fue como un rayo caído del cielo, obligando a los científicos a reconsiderar las hipótesis previas sobre los objetos interestelares. Cabe mencionar la extraña coincidencia. Justo después de 3I Atlas ha aparecido otro cuerpo celeste gigante, también dirigiéndose hacia el Sol. ¿Se trata de una simple coincidencia cósmica o de una señal de algo más profundo? Algunos creen que podría tratarse de una sonda anónima, una estación de tránsito extraterrestre o incluso parte de una red que se adentra silenciosamente en el sistema solar. Estas hipótesis estremecen a la comunidad científica. ¿Estamos siendo observados desde lejos y SWAN ROSS es solo el primer paso? Inicialmente, el astrofísico Avi Loeb y su equipo de investigación plantearon la hipótesis de que C 2025 R2 podría tener su origen en los 3 satélites Atlas. Quizás un fragmento helado desprendido de un cuerpo celeste gigante o, más audazmente, una nave exploradora autopropulsada, lanzada desde una nave nodriza de alta tecnología que acecha en algún lugar de los confines del sistema solar. Sin embargo, Peter Vest, colaborador principal del equipo, descartó rápidamente todas las especulaciones con un descubrimiento escalofriante. No podían tener el mismo origen. Atlas 3I se origina en la constelación de Sagitario, cerca del núcleo de la Vía Láctea, mientras que SWAN resuena en la constelación de Acuario, a años luz de distancia en dirección opuesta. Y lo inexplicable es que ambos se dirigen hacia el Sol casi al mismo tiempo. ¿Coincidencia o es una señal calculada con una precisión aterradora? Ambos cuerpos alcanzarán el perihelio en octubre de 2025, moviéndose casi en paralelo en el espacio, un fenómeno que los astrónomos describen como sincronicidad cósmica, jamás registrado en la historia. Según datos orbitales, SWAN pasará a una distancia de 150 millones de kilómetros del Sol, mientras que Atlas 3I estará a solo 203 millones de kilómetros más lejos. La distancia entre ellos es de tan solo 50 millones de kilómetros y se reduce a medida que fluctúan sus velocidades. Lo que es aún más aterrador es que en el momento de la aproximación, ambos desaparecerán simultáneamente tras el Sol, completamente ocultos a todos los telescopios de la Tierra. 2 visitantes interestelares, 2 órbitas que se intersecan, un encuentro en pleno centro del sistema solar y nadie puede predecir qué ocurrirá cuando reaparezcan. ¿Se trata de un evento astronómico aleatorio o de un ritual cósmico orquestado por alguna mano inteligente que nos vela? Ahora bien, si comparamos el 3I Atlas con el SWAN ROSS, la diferencia es enorme. ¿Cómo comparar un avión espía con una nave espacial gigante? Los primeros escaneos espectroscópicos del 3I Atlas conmocionaron al mundo científico. Su estructura estaba hecha de níquel absolutamente sólido, sin hierro, una aleación artificial creada únicamente mediante procesos industriales avanzados, no mediante procesos cósmicos ordinarios. Los sensores registraron un núcleo de energía de 10 gigavatios en su interior, y el gas de cola actuó como un verdadero motor de propulsión, no como hielo derretido como un cometa normal. La corriente de dióxido de carbono se dispersó en una columna compacta y constante, completamente en contra de las leyes de la naturaleza.
Cabe destacar que el color del escape cambió de rojo a verde exactamente cuando la órbita cambió, un fenómeno que Avi Loeb denominó modulación de la mezcla de propulsión. Esto, según él, evidenciaba un sistema de combustión controlado, como si una nave espacial ajustara sus motores a medida que subían las temperaturas. Si el 3I Atlas fue suficiente para sacudir el mundo, el Swan Rose fue la verdadera pesadilla de los astrónomos. El equipo de Loeb descubrió un gigantesco escudo de plasma plateado que rodeaba una estructura de núcleo de níquel reforzada con una aleación resistente a la radiación, y esto no constituía una protección pasiva. El escudo era una barrera electromagnética viviente, capaz de doblar el viento solar y desviar la radiación de alta energía, mucho más allá de cualquier tecnología de defensa conocida. La cola de Swan se extendía 2 grados hacia el cielo, 5 veces más ancha que una luna llena y 100 veces más brillante que 3I Atlas. A medida que aumentaba la concentración de parahelio, su luz destellaba intensamente, tornándose de un deslumbrante blanco azulado, mientras que los sensores registraban sofisticados pulsos de empuje, evidencia de un sistema de dirección de plasma con una precisión aterradora. El análisis espectroscópico reveló que el escape de Swan contenía una densa mezcla de plasma Colbert de níquel-hierro, mezclado con CO2 y CO, una combinación que solo podría haber sido producida por un motor de plasma dirigido artificial. Pero la mayor sorpresa estaba por llegar. Dentro de Swan Rose se encontraba un enorme reactor de potencia que producía más de 10. 0,00 gigavatios por segundo, 1000 veces más que 3I Atlas y decenas de veces más potente que la energía total liberada al colisionar 2 agujeros negros. Según Loeb, 3I Atlas era simplemente una nave exploradora, mientras que Swan Rods era una fortaleza móvil, un gigantesco tanque de plasma de níquel Colbert que albergaba en su interior una fuente de energía incomprensible para la humanidad. Si esto es cierto, no estamos observando simplemente un objeto interestelar, sino una obra tecnológica de inteligencia extraterrestre que se acerca al Sol segundo a segundo. Justo cuando los científicos creían tenerlo todo resuelto sobre estos 2 extraños objetos, la NASA y el JPL anunciaron repentinamente un descubrimiento que conmocionó a todo el mundo astronómico. Swan Rose no era un vagabundo aleatorio en el universo, sino un visitante que regresaba periódicamente al sistema solar cada 22.554 años. Es decir, la última vez que estuvo presente, la civilización humana ni siquiera se había formado. No se trató de un vuelo fugaz, sino de una visita meticulosamente planificada que se extendió mucho más allá del ámbito de la historia humana. Según los últimos datos, Swan 2 alcanzará su máximo acercamiento al Sol en octubre, coincidiendo con el perihelio de 3I Atlas, con tan solo unos días de diferencia. Un objeto sigue una trayectoria hiperbólica, posiblemente abandonando el sistema solar para siempre, mientras que el otro regresa regularmente en un ciclo de 22.000 años. Esta improbable coincidencia ha hecho que Avi Loeb cambie su perspectiva. No se trata de si tienen el mismo origen, sino de si forman un sistema coordinado. Según el equipo de Loeb, Swan Rose podría no ser un cometa natural, sino el autómata de una antigua civilización extraterrestre, millones de años más antigua que la humanidad. Para ellos, una órbita de 22.000 años podría ser simplemente una patrulla rutinaria. Y a velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo se ralentiza, haciendo que nuestros milenios parezcan meros meses para el viajero. De ser así, el regreso de Swan Rose no es una coincidencia, sino una cita preestablecida. Pero, ¿a qué se debe un ciclo tan largo? Según el escenario hipotético de Loeb, cada uno de sus viajes podría formar parte de un programa de mantenimiento periódico, donde Swan Rods recolecta plasma sobrecalentado del Sol como combustible,
calibra redes de sensores ocultos alrededor de los planetas o descarga datos de estaciones receptoras en las profundidades del cinturón de asteroides o incluso bajo el hielo polar o la corteza planetaria. Otra posibilidad aún más aterradora es que Swan Rose regrese para interactuar con 3I Atlas. Si Atlas es una nave de reconocimiento, Swan Rose podría ser la nave nodriza que transporta la verdadera energía. Podría recuperar el núcleo de energía, recopilar los datos guardados o destruir la nave exploradora antes de que los humanos pudieran intervenir. Desde esa perspectiva, lo que los humanos consideran un antiguo misterio cósmico es simplemente una llamada de mantenimiento rutinaria. Vienen, reabastecen, actualizan el sistema, recuperan los datos y se van según lo previsto cada 22.554 años. Y esta vez, cuando el viejo huésped regrese, quizás seamos nosotros los que estemos siendo observados, no el observador. Algunos investigadores están empezando a ir más allá, sugiriendo que 3I Atlas y Swan Rados no son solo dos objetos aleatorios, sino quizás dos fuerzas opuestas en una antigua guerra cósmica. Dos ondas de facciones distantes que ahora convergen hacia el Sol, el centro del gigantesco sistema energético, como si lucharan por el control de un recurso estratégico. Según esta hipótesis, el Sol no es solo una estrella, sino también una central eléctrica del universo, donde los campos magnéticos, la gravedad y el plasma pueden mantener o activar agujeros de gusano, portales espaciales que conectan galaxias. En otras palabras, para ellos, la luz solar no es algo que iluminar, sino un combustible vivo. Sin embargo, la hipótesis más escalofriante proviene del equipo del arqueólogo Graham Hancock, famoso por su teoría de que una civilización prehistórica existió y fue borrada de la memoria humana. Hancock señala que la última vez que Swan Eridu pasó cerca del Sol, hace unos 22.000 años, coincidió exactamente con el final de la última edad de hielo, y también con el periodo en que los humanos comenzaron a construir gigantescas estructuras de piedra y a dibujar los primeros mapas estelares. Desde la Gran Pirámide de Giza, los pozos de piedra alineados con Orión, hasta los megalitos de Göbekli Tepe, todos parecen llevar la marca de un conocimiento astronómico muy superior a las capacidades de la gente de la época. Hancock pregunta, ¿podrían los antiguos haber memorizado o copiado los patrones de estas estrellas de retorno, es decir, las órbitas de las sondas interestelares, y codificarlos en la arquitectura como un calendario astronómico secreto? Según su modelo, los pozos de las pirámides alineados con Orión, los antiguos calendarios que registraban los ciclos de la procesión solar, incluso los rituales de adoración a Ra o al dios Sol, podrían no haber sido meramente simbólicos, sino recuerdos transmitidos de encuentros previos con visitantes interestelares. Si esto es cierto, entonces los antiguos legados que veneramos como maravillas humanas podrían no ser símbolos culturales aleatorios, sino advertencias e instrucciones para prepararnos para el próximo regreso. La extraordinaria precisión astronómica, la repentina aparición de la agricultura, las matemáticas y la adoración al sol en las civilizaciones primitivas podrían ser los vestigios de un antiguo contacto con Swan Rados, un visitante cósmico cuyo regreso está programado cada 22.554 años. Si la trayectoria de Swan Rados se estableció hace decenas de miles de años, es muy posible que los constructores de pirámides lo presenciaran brillar en el cielo nocturno, dejando 5 brillantes colas lunares y construyeran grandes estructuras para marcar el camino de ese visitante estelar. Sin embargo, Avi Loeb no está de acuerdo con esta hipótesis mítica. Planteó una pregunta escalofriante pero válida. Si Swan Rados hubiera estado sobrevolando periódicamente durante decenas de miles de años, ¿por qué ahora? Porque en menos de una década, la humanidad ha presenciado 3 extraordinarios eventos astronómicos consecutivos que la probabilidad estadística habría considerado casi imposibles. Estuvo Oumuamua en 2017, luego 3I Atlas y ahora Swan Rados.
tres objetos, tres direcciones de origen diferentes, pero todos convergiendo hacia el Sol, siguiendo la órbita de la Tierra y todos con características antinaturales. Según Loeb, esto ya no es una coincidencia, sino quizás una reacción, una respuesta del universo. Durante más de medio siglo, los humanos nos hemos estado presentando a las estrellas. Transmitimos señales de radio y televisión al espacio. Enviamos ondas de radar a las profundidades del cosmos. Enviamos los mensajes de Arecibo y los 2 discos de oro de la Voyager, que transportan los sonidos, el lenguaje y las imágenes de la Tierra. Todas esas señales, una esfera de datos en lenta expansión que se ha extendido a docenas de sistemas galácticos cercanos. En el escenario de Loeb, esta burbuja de ruido finalmente llega al oyente adecuado y su respuesta no es un saludo, sino una serie de visitas dirigidas. Primero estuvo Oumuamua 2017, una sonda silenciosa e inusualmente aplanada que no emitía señales, simplemente pasaba y desaparecía como un escáner. Luego, 3i Atlas, una sonda de níquel con un núcleo nuclear de 10 gigavatios, aparentemente diseñada para probar sus motores y recopilar datos sobre el entorno cercano al Sol. Y finalmente, Swan Rhodos, una gigantesca nave de guerra de plasma que regresa después de 22.554 años, portando una fuente de energía incomprensible para la humanidad. Si Avi Loeb tiene razón, Swan Rhodos no es un visitante recurrente del universo, sino más bien una respuesta a un mensaje que la humanidad envió accidentalmente. Una respuesta en acción, procedente de algún lugar lejano y que se dirige directamente al Sol y a nosotros. Y ahora, Swan Rhodos, una fortaleza de plasma plateada, con un núcleo de energía comparable a la colisión de 2 agujeros negros, ha entrado en el escenario cósmico como un mensaje de metal y luz. Según Avi Loeb, esto no puede ser una coincidencia. Cree que las señales que la humanidad ha estado enviando durante décadas podrían haber despertado un sistema antiguo, activando una red de vigilancia que ha estado inactiva en algún lugar entre las estrellas. Desde esa perspectiva, los cometas que vemos podrían no ser cuerpos celestes naturales, sino máquinas inteligentes enviadas para vigilar una civilización incipiente que acaba de hacer su primera llamada en la oscuridad. Los 2 discos dorados de la Voyager con los sonidos, palabras y latidos de la humanidad podrían ser el saludo inicial, y Swan Rhodos es la respuesta. Su repentino destello bajo el resplandor del Sol fue un amargo recordatorio. Nuestra red de observación es tan frágil que un objeto tan masivo puede pasar desapercibido hasta que esté justo frente a nosotros. Pero lo más impactante no es el objeto en sí, sino el silencio que rodea todo el evento. Ningún gobierno ni ninguna agencia espacial importante, ni en Estados Unidos ni en Europa, ha considerado tales descubrimientos de interés público. Las autoridades guardan silencio, como si cuanto menos dijeran, menos responsabilidad tuvieran. Sin embargo, el cielo no está en silencio. Swan 2 y Atlas 3i no son meros comentarios, son señales de los límites de nuestras propias categorías, de la necesidad de nuevos marcos conceptuales y quizás de que nuestro propio lugar en el universo aún se nos resiste. A veces parece el comienzo de un drama ancestral. Las señales están ahí, pero el coro prefiere el silencio. El riesgo es que, al ignorar el oráculo, nos perdamos sus lecciones. El universo no nos esperará. Habla, lo escuchemos o no. Entonces, ¿en qué teoría crees? ¿En el mantenimiento rutinario? ¿En las antiguas redes de vigilancia? ¿O en la respuesta directa a nuestras señales? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides dar me gusta y suscribirte para más investigaciones misteriosas sobre las profundidades del espacio.